Me imagino que todos digan, bueno, bastante, ¿verdad? Una valoración alta en el sentido de la necesidad o lo que la Iglesia contribuye o lo que la Iglesia como cuerpo hace para nuestras vidas. Y allí hay, no sé cómo, si alguien sabe cómo se llama este tema, si eso era álgebra, cómo es, una ecuación, o bueno, como quieras llamarle. Bueno, ahí está. Bueno, usted sabe que lo que está entre paréntesis siempre se suma esa parte y después, bueno. Para que tengamos en cuenta esta vez que tiene que ver con valoración, ¿no? Cuando se trata de valorar a una persona, se toma en cuenta C más H. ¿Qué es C más H? C es su conocimiento. Usted para valorar a alguien tiene que conocerlo, ¿o no? Y cuando usted valora a alguien y lo conoce, sabe quién es la persona, o sea, conoce sus habilidades. Si es bueno para esto, malo para lo otro, si sirve, si no sirve, si escribe, si no escribe, si sabe leer, si no sabe leer. Todas las habilidades que la persona pueda tener. Pero lo más importante en lo que es la valoración tiene que ver con esta A. Todo lo que está después de dos paréntesis se multiplica. Y A tiene que ver con actitudes. Entonces, el conocimiento y las habilidades son muy importantes en una valoración. Pero ¿qué es en realidad lo que va a dictaminar si la valoración es buena o mala? Porque le hago la pregunta de matemática, ¿qué da mayor resultado? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Entonces, cuando usted conoce a una persona, cuando usted conoce sus habilidades y usted quiere valorarlo, lo que va a incidir son sus actitudes, o sea, su comportamiento, su desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo es la persona? O sea, lo que usted ve, lo que es visible a los ojos de los demás. Su actitud hará la diferencia en una valoración. ¿Y por qué quiero comenzar de esta manera? Porque en esta mañana vamos a tratar de autoexaminarnos y de preguntarnos. Yo no le voy a preguntar, ni yo le voy a que levante la mano. ¿Cuál es su valoración acerca del Espíritu Santo, por ejemplo? Si en una valoración uno dice, bueno, en el 1 al 5, como es muy común, ¿no? Valor esta llamada, valor este servicio, valor del 1 al 5, 1 es muy malo, 5 es muy bueno, todo le ha pasado, ¿no? La musiquita y el tener que ponerlo, a veces cortamos antes que nos pregunten. ¿Cómo valoramos el Espíritu de Dios? ¿Cómo valoramos el Espíritu Santo sobre todas las cosas? ¿Del 1 al 5 le ponemos 5? Bueno, si del 1 al 5, 5 lo máximo, le ponemos 5, ¿verdad? Ese es el concepto. Ahora, entendemos ese 5, entendemos esa valoración, porque podemos decir que le ponemos 5 porque conocemos al Espíritu Santo. Conocemos sus habilidades, pero la valoración, como dijimos al principio, tiene que ver por actitudes, y actitudes tiene que ver con hechos. Conocemos los hechos porque conocemos a Dios, conocemos al Espíritu Santo. Y hago otro paréntesis. El Espíritu Santo no es una paloma, no es fuego, no es agua, no es viento, no es una cosa tangible. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Como persona hay que valorarlo como persona, por eso arrancamos hablando de un ser humano, de una persona. Ahora, no hace falta decirlo, todos creo que conocemos a Dios, su palabra y la importancia del Espíritu Santo en el Viejo y en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuándo se menciona el Espíritu Santo en el Viejo Testamento por primera vez? A ver. Al principio en la creación, como dice Roberto y alguno más, el Espíritu de Dios se movía ejecutando las órdenes de Dios. Y usted se va a reír mis ejemplos, pero son prácticos, ¿no? Imaginemos a Dios como cabeza. Imaginemos a Jesucristo como el tronco del cuerpo. Pero imaginemos al Espíritu Santo como los miembros, ¿verdad? Ejecutores, sus brazos, sus piernas. El Espíritu Santo y Dios y Jesucristo
son uno, dice la Biblia también. Son tres personalidades y obran, pero en realidad es una sola persona. Entonces, a veces se hace complejo entender un poquito eso, pero el brazo ejecutor, por eso dice el ejemplo de Dios, al principio se movía ordenando lo que estaba desordenado y ubicando las cosas en su lugar tras la orden de Dios. Ahora, en nuestra vida lo valoramos, ya dijimos, lo máximo, entendemos, conocemos, sabemos sus habilidades, sabemos sus actitudes porque a través de la persona de Jesucristo, lo llevó allí a morir, le dio la fuerza, lo fortaleció a lo último momento, y luego que Jesús ascendió, dice, vino el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, ¿o no? Jesús le dice, yo me voy, es necesario que muera, pero después vendrá el Espíritu Santo. Allí en San Juan habla del Espíritu de verdad, el Consolador, el que les dará de lo mío. Entonces, más allá de la valoración que yo pueda tener del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, debo sí o sí necesariamente entender y comprender cuál es su rol en mi vida, qué es lo que Él pretende. Porque no lo puedo separar. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno, también el Espíritu Santo quiere estar en nosotros y formar una sola persona. No dos, estar dentro de nosotros, ¿verdad? Y allí vamos a leer en 1 Corintios, ahora sí vamos a leer la Biblia. Reina Valera dice esta versión: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que dice, el Espíritu de Dios. Y creo que puede decir, nosotros no hemos recibido, no sé si tenés hermano, no, está, déjalo así, ponemos Dios habla hoy. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu. Ahí está el término conocer, ¿no?, que teníamos entre los paréntesis. Por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Hasta ahí era el 11, no el 11. ¿Quién? Ahí va. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Perdón, pastor, ¿de dónde está ese pasaje? ¿Cómo? Primera de Corintios 2, 9, 11. Bueno, todos hemos leído y yo he escuchado tantas cosas hablar de ese versículo, porque Dios ha preparado cosas tan grandes, tan maravillosas, tan preciosas que no han subido al corazón de hombre. Y la mayoría de las personas, o por lo menos el concepto general, es que es el futuro glorioso, ¿verdad? Cuando venga el Señor y lo que nos tiene para dar. Pero también eso implica la venida del Espíritu Santo como ser especial a morar y cohabitar con nosotros. Recuerden que todo el Viejo Testamento, bajo la ley, Dios hablaba a través de los profetas, ¿o no? Dios hablaba a través de sus manuscritos, ¿verdad? La ley, y Dios les decía lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. Pero a partir del Nuevo Testamento y a partir de la muerte de Cristo, Dios nos habló por su Hijo. Todo el Nuevo Testamento, Jesús dando enseñanza. Pero a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, dice Pablo, ahora Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, que lo sabe todo, como leíamos, de Dios, porque conoce a Dios, porque es Dios en persona también, es parte de la esencia de Dios, sabe todo acerca de Dios, y como dijo Jesús, Él quiere revelarse a nuestras vidas, dar a conocer
conocer. ¿Acerca de qué? De la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Entonces, cuando no sabemos qué hacer o cuando hay situaciones en nuestra vida que no le encontramos la vuelta o la respuesta, seguramente Dios sabe la respuesta y lo que necesitamos o lo que debemos de hacer. Pero el tema está en la valoración, en el lugar, porque en la medida que usted valora a algo, lo ubica en un lugar privilegiado de su vida. Y ahora le cambio el ejemplo para que entienda, ¿verdad? Si usted le regalan en un sobre $1000, no voy a poner mucho más, usted no lo va a dejar colgadito en la entrada de su casa en la puerta. ¿Sí? ¿Dónde lo va a dejar así cuando yo vaya a visitarse? Lo va a guardar porque lo va a tomar como algo valioso, lo va a valorar porque eso tiene un valor físico específico, porque es dinero, estoy hablando. Y usted lo va a cuidar y lo va a poner en un lugar de acorde a donde debe de ir. No lo va a dejar arriba de la mesada de su cocina, arriba de la mesa, en un sillón del living. No lo va a dejar afuera en el porche o en su casa, o donde, en el fondo o en el patio. No lo va a dejar en X lugar. Lo va a ubicar en un lugar, por eso existen cajas fuertes, porque para guardar los valores, obviamente que no tenemos una caja fuerte en nuestra casa, quizás algunos sí, tampoco me lo diga, pero digo, hay lugares donde nosotros guardamos, a veces lugares irrisorios, pero en definitiva está guardado un valor determinado, o lo que pensamos puede ser algo de oro, puede ser algo valioso, y a veces puede ser hasta algo sentimental. Y hay valores que no tienen que ver con un valor comercial, sino con un valor sentimental, ¿verdad? Y esto para mí es muy valioso, entonces lo cuidamos, lo atesoramos. Pero en definitiva, el valor que usted le dé a eso lo va a llevar a usted a tener una actitud hacia eso, sea dinero, sea un recuerdo, sea lo que sea. ¿Me estoy explicando o lo estoy confundiendo más? No. Bueno, espero que no lo confunda. Y si alguien no entiende, levanten la mano. Entonces, cuando yo digo que le doy un valor al Espíritu Santo en mi vida de un 5, poner lo máximo, póngale, como dijimos, lo mejor, no hay nada que alcance ese nivel, yo también tengo que entender que debe estar ocupando un lugar primordial en mi vida. Y debe de llamarme la atención y debe de estar presente todos los días, porque si yo no le doy ese valor, o sea, si le doy ese valor, mejor dicho, importante, quiere decir que está presente diariamente. Si yo no le doy un valor determinado, no me llama mucho la atención y otras cosas ocupan su lugar. Entonces, no hay que preguntarse y saber mucho en la Biblia para entender que las actitudes del Espíritu Santo, las actitudes de Dios primero, luego de Jesucristo y del Espíritu Santo, fueron más que suficientes para que nosotros estemos sumamente agradecidos, valoremos, cuidemos, atesoremos y busquemos retener y conservar cada día más lo divino en nuestras vidas. Amén. Pablo a los Efesios, allí capítulo 4, versículo 30, no era Efesios, ¿te pasé otro o no? Solo Efesios. ¿No? Solo Efesios, bueno. Entonces en Corintios, lo tengo anotado para no decir otra cosa que no es. Corintios 6:9, 1 Corintios 6:19, perdón. Pablo habla también de que nosotros, la iglesia, somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. A ver si no le erramos, si lo podemos buscar, perdón que no te lo pasé. ¿Sí? Ahí está. Versículo 19. ¿No saben ustedes que son cuerpo? ¿No saben ustedes que son su cuerpo? Es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Y ahí dice, ustedes no son, y ahí sí se nos complica, ¿no? ¿Qué valor le da al Espíritu Santo? Yo puse un título acá del mensaje y ya se lo digo a Roberto, que él siempre me pregunta al final de la reunión. La vida vivida a través del Espíritu de Dios.
pensamientos, según las ideologías, según lo que pienso, según lo que creo. Pero Pablo le decía a los corintios, ustedes no son sus propios dueños. Y eso a mí me golpea muy fuerte en mi ego personal, en mi forma de ser, en mi impronta, en mis actitudes, en mi carácter, en mi temperamento, en mi yo. No sé a usted, pero a mí me golpea. ¿Cómo que no soy el dueño? Dios me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio de la demanda del pecado que me había condenado eternamente. Dios me hizo libre. Por eso dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero ayúdanos, oh Dios, a entender en esta mañana. Porque yo puedo conocer, por eso la valoración al Espíritu Santo, puedo saber sus habilidades y puedo saber sus actitudes y puedo tener una valoración muy amplia, muy alta, es decir, qué maravilloso Dios lo que hizo por mí. Pero si no entiendo esta última partecita o este versículo de Pablo, de nada me va a servir la valoración que yo haga o tenga de Dios y de su presencia, de su palabra, de su Espíritu Santo, de la iglesia y todo lo referente a Dios en mi vida. Primero dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. No está afuera, no está acá en la iglesia solamente, no está cuando 2 o 3 se reúnen. Él va conmigo, Él convive, Él está dentro de mí. No lo podemos ver, no lo podemos agarrar y sacarnos como nos sacamos un buzo, una camisa, aunque a veces lo hacemos de alguna manera, ¿no? Espíritu Santo, quédate acá, que yo voy a hacer cosas que vos no vas a compartir. Nos sacamos el hábito, aunque el dicho dice que el hábito no hace al monje. No somos cristianos o evangélicos por cómo nos vestimos. Somos hijos de Dios gracias a la sangre derramada en la cruz y porque dentro de nosotros llevamos un ser divino que nos dirige o nos quiere dirigir, nos quiere hablar, nos quiere mostrar todas las cosas. Pero todos somos muy apresurados, como decíamos hace 2 o 3 o 4 domingos atrás, para hablar. Y yo voy a hacer, y yo voy a ir, y yo voy a hacer esto y lo otro, y yo. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ahora, ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué significa eso, hermano? Nuestra generación y en este siglo XXI no se entiende muy simple porque no estamos en la época de la esclavitud o abolida, gracias a Dios. Pero en otras palabras, esta frase quiere decir, ustedes tienen un amo, ustedes son sus esclavos. Y el esclavo no tenía derecho. Y se nos complica cada vez más, ¿no? ¿Cómo no? Si ahora estamos en la época de los derechos humanos. En esta semana estuve en una comisaría, así que mire que tengo varias historias para decirles. Pero no por delito, por defender a alguien. Y resulta que fui a defender a alguien y terminó siendo la víctima y el que lo victimizó era la víctima, al revés. Como dice, el mundo al revés, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona que casi se descompensa porque dentro de la comisaría dice, yo no puedo creer, y se agarraba la cabeza y lloraba, esto me indigna, no puede ser, dice, yo fui a defender a una persona y ahora soy el acusado. Pobre hombre, cuando regresamos le digo, ¿sabe lo que pasa? En nombre de los derechos humanos y los derechos de las personas se cometen atrocidades y la ley y la justicia del hombre fallan. Mis derechos deben comenzar
donde mis derechos deben comenzar cuando terminan los tuyos, no al revés. Pero acá es todo al revés, ¿no? Porque yo tengo derechos, mis derechos, y defendemos nuestros derechos. Y está mal, no, está bien defender sus derechos. Pero frente a Dios, ¿tenemos algún derecho para pelearle a Dios y defendernos con Dios? ¿Se acuerdan cuando estaban reunidos y los maestros de la ley iban a matar a una prostituta? ¿Por qué la iban a matar? Porque había pecado, porque la ley decía que si adulteraba había que matarla a pedrada. Y todos los maestros la rodearon, la pusieron en el medio, agarraron una piedra y la iban a apedrear, iba a morir apedreada. Así era lo que decía la ley. Y aparece Jesús mirando hacia el suelo y dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra. Ni siquiera los enfrentó, no los miró, no los avergonzó. Dijo una frase. Y ahí empezaron a sentirse, yo digo, los ruiditos, ¿no? Así, ¿no? Como un gallo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, realmente eran entre 10 y 12. Se dieron vuelta y se fueron. Y Jesús se acercó a la mujer, le dijo: mujer, ninguno te condenó. Pero no, tampoco le dijo a la mujer: sigue viviendo tu vida y haz lo que quieras. Ve y no peques más. Como diciendo: te he dado una oportunidad, te he salvado la vida. Esa mujer, ¿a quién se debía? Su vida, ¿de quién dependía a partir de ese momento? ¿O debía depender? ¿Quién la salvó de morir? Jesús. Y le dijo: ve y no peques más. Todos sabemos que para poder agradar a Dios necesitamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Porque nuestra carne puede ser muy volátil en el sentido de que decimos: oye Dios, yo jamás me voy a apartar de ti, Señor, jamás voy a pecar, Señor, te voy a servir hasta que me muera, Señor, voy a hacer. Y al otro día ya estamos de la vereda enfrente. ¿O no? Que Dios nos ayude, porque así es nuestra naturaleza. Esto era Efesios, ¿verdad? No, Corintios. Ahora sí, pasamos a Efesios. Que no lo leímos, lo leímos. Ahí va, subimos. Pablo dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados como para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva, cuando venga el Señor. Ahí vuelve a repetir el concepto, pero cambia y dice propiedad de Dios. Nos selló, nos marcó Dios. ¿Cómo? Dándonos su Espíritu Santo para que viva en nosotros. Pero Pablo dice: pero ¿cómo conviven con el Espíritu Santo? Casualmente el lío que tuvimos esta semana y fuimos a la comisaría era por la convivencia entre dos personas que no eran familiares, ¿no? Entonces, la convivencia es compleja en todo orden de la vida, ¿o no? Dentro de la familia, dentro del matrimonio, entre los hermanos, dentro de la iglesia, en todo orden de la vida, porque somos diferentes. Es imposible convivir y congeniar 100% con alguien si Dios no está en el medio. Pero cuando Dios nos llamó y nos escogió, nos hizo un cuerpo. Y dice que dentro del cuerpo hay orejas, hay ojos, hay nariz, hay cabeza, hay pie, hay mano, hay todos los órganos. Y ese es el complemento de la iglesia. Somos la iglesia de Jesús por causa del Espíritu Santo, su obra en la cruz, pero cada uno tiene un rol y una función específica. Pero la convivencia nos complica a todos cuando la carne y la naturaleza quiere sobresalir y no le damos lugar a Dios. Por eso, cuando entendemos que no somos nuestros, somos propiedad de Dios. ¿Cómo se habrá sentido aquella mujer adúltera al ver a Jesús que se acercó, que le habló, que la perdonó y que le dio un consejo para que su vida cambiara, todavía como si fuera poco? ¿Se habrá sentido en deuda o habrá seguido su vida tal cual
como si nada hubiera pasado. Si no hubiera sido Jesús que habló con esa mujer, yo aseguraría que la mujer siguió su vida como si tal cosa. Pero cada vez que Jesús habla o habló con alguien, ese algo, alguien, cambia radicalmente su vida, porque las palabras del Señor transforman el corazón, la mente del ser humano. Entonces que Dios nos ayude en esta mañana a entender que no alcanza con el valor que nosotros le damos a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, al conocimiento, malas habilidades, malas actitudes y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Necesitamos que el Espíritu Santo, ese que Él envió y que está hoy aquí, que está en mí, que está en usted, pueda ser reactivado, reavivado, pueda ser el que tome el control de nuestra vida para que hagamos la voluntad de Dios. Porque ahí volvemos al principio del esclavo. El esclavo hacía la voluntad de su amo. ¿Quién es mi amo? Mi amo es Dios. No, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador. Sí, pero también es mi amo. También es mi dueño. Porque es fácil decir, Dios es mi juez, Dios es mi abogado, Dios es mi defensor, Dios va delante mío, Dios va detrás. Pero cuando se trata de decisiones personales, cuando se trata de hacer lo que me parece, entonces Dios no es mi dueño, Dios no es mi abogado, Dios no es mi juez, Dios no es quien decide, soy yo. Y entonces después vienen las consecuencias, después vienen los problemas, después nos golpeamos, después decimos, ay, ¿por qué Dios me abandonó? Ay, ¿por qué me fue tan mal? Y es porque Dios no es nuestro dueño. Yo no soy dueño. Yo quiero hacer esto, yo quiero no hacer lo otro, me gustaría tal cosa, me gustaría, y usted tendrá una lista muy larga, pero usted y yo como iglesia, como cuerpo, como miembro, le pertenecemos al Señor y Él pagó un alto costo en su vida. Y aquella mujer que Jesús perdonó, seguramente fue una de las tantas que siguió a Jesús. Que Dios nos ayude a poder entender en esta mañana que podemos valorar mucho, pero si no actualizamos y si no le permitimos, como dice Pablo al principio, no haga que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Solo una persona puede entristecerse. ¿Usted vio un pájaro triste alguna vez? ¿Usted vio algún animal triste que demostrara, que llorara? Solo el ser humano tiene la facultad de entristecerse. Dije, tengo muchos ejemplos, ¿no? Estos días atrás, 2 calandrias tuvieron un hijito, se cayó del árbol, lo quise agarrar, ayudar para ponerlo en el nido, no lo pude. Al otro día amaneció planchado y muerto el hijito. Y tomando mate con mi esposa dice, ¿estarán tristes las calandrias? Porque nosotros estábamos tristes por los pajaritos. Los pájaros, las aves, la naturaleza sigue su curso. Porque no tienen alma. No tienen alma. Usted y yo tenemos alma. Y es en el alma donde se sufre, donde se siente, donde se llora, donde se entusiasma, donde se enamora, donde no se enamora, donde ama, donde odia. Es en ese lugar. ¿No he escuchado las aves cantar cuando llueve y truena y tormenta y se parte el cielo y las aves cantan? Todos los días, es lo mismo. Es parte de su vida. Usted y yo no cantamos, lloramos. Uy, qué horrible, qué tremendo. Nos quejamos porque somos seres humanos. Entonces cuando la Biblia habla que no constrictéis al Espíritu Santo, es porque es una persona y que habita y está dentro de nosotros. Ahora, cuando una persona que habita con usted, y los que somos casados tenemos un matrimonio, tenemos una relación, somos una pareja, tenemos un vínculo único ante la ley, ante los hombres y ante Dios. Cuando uno de los dos está triste, ¿hay un buen vínculo, hay una buena relación? Lo natural sería que si uno está triste, ¿cómo esté el otro?
igual, si son uno, pero son dos que se unieron. Pero eso no ocurre con el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. Si el Espíritu se contrista, es porque no le doy lugar, porque no lo consulto, porque no le permito que me dé órdenes o me diga lo que hacer, o porque yo soy el dueño de mi vida y hago con mi vida lo que se me antoja. Y después vengo a la iglesia y digo, te amo, Dios. ¿Cómo dice esa alabanza, Silvia? Te amo más que mi vida. ¿Eh? Te amo más que mi vida. Te amo más que a mi vida. Algo así, ¿no? Bueno, perdónenla. Salió bien. ¿Salió bien? Bueno. Salió bien. Y cantamos todo, y te amo más que mi vida, el Señor, y todo entramos en una emoción y saltamos y gritamos, te amo. Si amamos a Dios más que nuestra vida, es que realmente, como decíamos antes, Él es el dueño, no nosotros. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo actúe, porque es Él el que nos revela las cosas de Dios. Nos muestra las cosas de Dios, nos hace agradar a Dios, nos hace honrar. No, pastor, yo honro a Dios por naturaleza. No, mi hermana, está equivocado. No voy a dar nombre, pero hay personas que fueron a prostíbulo a salvar a prostitutas y terminaron prostituidos ellos. Dios no me mandó a hacer eso. A veces hacemos cosas que Dios no nos manda. A veces nos metemos en lugares y áreas donde Dios no nos envía. Y no es que el Espíritu Santo no vaya, porque Él mora y está con nosotros. Pero ¿qué hacemos? Lo entristecemos. A veces estamos mirando, viendo, pensando lo que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos agarra del cuello. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? Ojalá lo hiciera, no lo hace. Se entristece, se contrita, porque usted y yo le estamos siendo infiel a Dios. Recuerda el ejemplo del principio. Nuestras actitudes van a determinar el valor. Lo que yo termino haciendo con mi vida, mis actitudes van a determinar si valoro o no a Dios, si Él es el dueño o no de mi vida. No hagan que se entristezca. No dice que se retira, pero el Espíritu Santo entristecido me imagino que es opacado, en silencio, quieto allí en un lugar como diciendo, no me buscan, no me dan importancia, no me valoran, no me consultan. Necesitamos que el Espíritu Santo actúe y esté con nosotros, porque como leíamos, en aquel día les da la liberación definitiva, porque cuando venga el Señor seremos salvos por gracia, por misericordia, pero porque el Espíritu Santo ha estado activo en nuestras vidas. Dice que el ministerio de iniquidad en el mundo, llamado anticristo, lo dice la Biblia, al presente lo detiene el Espíritu de Dios. Que no pueda actuar en su magnitud. Imagínese lo que va a ser el mundo sin el Espíritu Santo. Si hoy es un horror lo que está pasando, imagine lo que va a hacer sin el Espíritu Santo. ¿Cuándo se va a ir el Espíritu Santo? Cuando yo y usted y yo, el burro primero, nos vayamos con el Señor. El Espíritu Santo se retira de la tierra con las personas, seremos arrebatados, nos iremos con el Señor. Qué lindo ese día, hermano, ¿eh? Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos con el Señor. Porque yo no me quiero quedar a todo lo que se viene, porque no hay nada bueno en este mundo, dice la Biblia. Pero eso es producto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora en mí. No todos
entendemos, por eso Pablo usa en una de las versiones cosas que no han subido en corazón de hombre, han sido vistas o entendidas. Dice, porque si las hubieran visto o entendidas, otro dato interesante, no hubieran crucificado a Jesús. Quiere decir que no solo estaban hablando de la vida eterna, porque Pablo estaba diciendo, si hubieran entendido que Jesús era Dios, no lo hubieran crucificado. Pero es una paradoja, ¿no? Porque todos sabemos que si Jesús no moría, no éramos salvos. Dios vino a morir. Pero Pablo estaba diciendo, si hubieran entendido quién era Dios, porque se trata de eso el relato, ¿no? Vino el Espíritu de Dios para que entendamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros y las cosas que Dios nos dará en el futuro. Y hará, y las dará, y las revelará, y nos dará a conocer. Y hermano, en este tiempo más que nunca necesitamos que Dios nos hable por su Espíritu Santo y nos abra los ojos, como decíamos días atrás, los oídos para escuchar su voz, para saber qué hacer, para saber hacia dónde ir, para saber dónde estoy parado, para saber qué hacer el día de mañana, cuando sin duda, ¿verdad? En este, en el otro, en el 30, en el 40, si estamos vivos y Dios nos permite la vida, cuando realmente empiece la persecución a la iglesia, ¿de qué lado vamos a estar? Hoy nadie nos persigue, hoy nadie nos pone un puñal, hoy nadie nos dice no vayas a la iglesia o te ejecuto, pero si lo hicieran, ¿cuál sería nuestra decisión? Y no me conteste, ahí está el valor. Una vez un evangelista, y termino con esto, un hecho real, ¿verdad? No sé si en Colombia o en Bolivia, pero en la época de las guerrillas, agarraron 5 personas y le dije, ¿ustedes son cristianos? Sí, dijeron todos. Dice, bueno, empezaron con uno. Si usted no reniega de su fe, lo matamos. Dice, no, sí, no, yo no creo en nada, no. Y así con 4. Hasta que llegaron a una persona que dijo, usted discúlpeme, si quiere matarme, máteme, pero yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios es el único que me puede salvar. Así que usted haga lo que quiera. Y ese general mandó matar los 4 y dejó con vida a ese hombre. Dice, usted es un hombre que tiene actitud y valores y por lo tanto merece vivir. Que Dios nos ayude, hermano, a no cambiar, a no pensar hoy una cosa y mañana otra. Anoche, dentro de todos las vicisitudes son de la vida, bueno, anoche con mi esposa tenemos enfrente a nuestra casa y he sesgado en nuestra casa 2 lugares que se hacen macumba. Imagínense, tambores, griteríos, llamando a los demonios y nosotros ahí bota. Al final, después de orar y bueno, hacer lo que hacemos siempre, pero sin hacer una guerra personal ni nada directo, pusimos unas alabanzas, todo hecho, estaba leyendo la Biblia, y dice, o sea, qué lindo esta alabanza, pero pensá que este hombre está ahora del otro lado y se fue en el mundo y está perdido. Y yo escuchaba aquella alabanza y uno se deleitaba, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuántas personas comenzaron bien? Pero en el camino, la fama, los aplausos, el dinero, las mujeres, y no se me enojen las hermanas, los hombres, le digo, para cambiar, que nadie va a hacer distinción, se cruzó en el camino y terminó con su vida o su ministerio. Que Dios nos ayude, hermano, en esta mañana a orar y decir, Espíritu Santo, yo no quiero entristecerte. Quiero que mores, pero que estés activo. No es que como el celular haya que actualizar. Veo que todos los días le aparece, hay que actualizar tal app, la otra app y la otra app, y vive actualizando. Pero el Espíritu Santo quiere estar vigente, porque usted y yo le damos el derecho y le decimos, haz de mí lo que tú quieras. Perfectos no hay nadie. Juzgar, no nos llamó Dios a juzgar a nadie, porque el que juzga es Dios. Pero sí nuestras actitudes y nuestros hechos hablan.
personas nos conocen por lo que somos, por lo que hacemos. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana?